www.juanurdiales.com/academic. En este video vamos a tratar sobre el campo magnético, cómo ocurre, cómo calculamos su intensidad, entre otras cosas, y haremos un par de ejercicios al final. Bueno, en videos anteriores habíamos visto que las cargas puntuales, por el simple hecho de tener una carga eléctrica, generan un campo eléctrico a su alrededor. Resulta que se vuelve aún más interesante si las cargas se están moviendo. Un campo magnético es lo que se origina cuando hay cargas moviéndose en un medio, es decir, corriente eléctrica. Este medio puede ser cualquier material capaz de conducir, y no importa qué tan pequeña o grande sea esta corriente, desde corrientes microscópicas en el movimiento de electrones en sus órbitas atómicas, hasta grandes flujos de amperaje en motores industriales. Si hay cargas en movimiento, existe un campo magnético. Vamos a empezar describiendo el campo magnético generado por cargas puntuales. Tenemos una partícula con carga positiva y se está moviendo en esta dirección, es decir, su vector de velocidad está en este sentido. Resulta que habrá líneas de campo magnético rotando alrededor de esta carga. Es útil saber en qué sentido se da esta rotación. Para esto usamos la regla de la mano derecha. Ponemos el pulgar en dirección de la velocidad y hacia donde se cierran los otros dedos es el sentido de giro de las líneas de campo. Si es que tuviéramos una carga negativa, el pulgar ahora va en sentido contrario al de la velocidad, y de nuevo el sentido de giro es el sentido en el que se cierran el resto de dedos. Perfecto, ese es el sentido de giro de todas las líneas de campo magnético. Pero ¿qué pasa si deseamos saber hacia dónde apunta el campo en un único punto en el espacio y en cierto instante de tiempo? Imaginemos que se quiere saber la dirección de ese campo a esta distancia r en este punto. El campo siempre va a ser perpendicular al vector de la distancia y al mismo tiempo perpendicular al vector de la velocidad. Transpongamos el vector de la velocidad aquí para que se vea más claramente. La dirección del campo estará siempre a 90 grados de los otros dos vectores. Muy bien, pero ahora que sabemos su dirección, ¿cómo lo cuantificamos? ¿Cómo lo medimos? Aquí entramos a la definición de densidad de campo magnético. De nuevo, tenemos nuestra carga puntual y su campo generado mientras se mueve. Y quiero saber cuánto campo magnético hay a esta distancia. Al ángulo entre el vector velocidad y el vector dirección le llamamos θ. Esta cantidad de campo que queremos hallar la denominamos B, la densidad de campo magnético, o simplemente el campo magnético. Se suele utilizar ambos nombres intercambiablemente. La magnitud del campo B es igual a μ sobre 4pi por la carga de la partícula generando el campo, por la velocidad con la que se mueve, por el seno del ángulo entre la velocidad y la dirección. Y todo esto sobre la distancia a la que quiero hallar el campo al cuadrado. El campo magnético se mide en teslas. Ojo que el campo magnético es una cantidad vectorial, es decir, también tiene una dirección, y la fórmula nos permite hallar solo la magnitud. Esta constante μ de aquí es la permeabilidad magnética y depende del medio en el cual está moviéndose la carga. Para estos ejemplos consideremos la permeabilidad del vacío, μ sub 0, que es igual a 4pi por 10 a la menos 7. Sus unidades metros, kilogramo, coulomb cuadrado. Veamos un ejemplo concreto de cómo podemos utilizar esta noción. Permítanme primero borrar todo esto y traer el ejercicio que vamos a realizar. ¿Qué se nos pide? Bueno, se desea hallar la magnitud del campo magnético generado por una carga de menos 12 microcoulombs a una distancia de 2 centímetros. La carga se mueve en el vacío a razón de 40 metros por segundo y el ángulo entre el vector velocidad y el vector dirección es de 30 grados. El ejercicio me pide hallar la densidad de campo magnético a cierta distancia de una carga negativa. Podemos graficar primero el vector velocidad, que nos dice hacia dónde se mueve, y el vector distancia,
que nos indica el punto en el cual quiero hallar la densidad de campo. Puedo graficar también la línea de campo magnético que está pasando por ese punto, y recordemos que la carga negativa solamente me indica en qué dirección va a rotar el campo. En sentido horario, en este caso, por la regla de la mano derecha que vimos al principio. Bueno, ahora retiremos esto un poco para hacernos espacio y organicemos los datos. El ejercicio nos dice que la carga se mueve en el vacío. Esto quiere decir que la permeabilidad que vamos a utilizar es mu sub 0, la permeabilidad del vacío, que es 4pi por 10 a la menos 7. La magnitud es entonces la permeabilidad 4pi por 10 a la menos 7 sobre 4pi, y esto lo multiplicamos por la carga que la tenemos por acá dibujada, menos 12 microcoulombs. Multiplicamos por 12 por 10 a la menos 6 para convertir a coulombs, y por la velocidad a la que se mueve. Por acá tenemos el vector velocidad, 40 metros por segundo. Lo reemplazamos aquí en la formulita, 40 por el ángulo. El ángulo entre los dos vectores es 30 grados, entonces utilizamos el seno de 30, que sabemos que es 1/2. Dividimos todo para la distancia. La magnitud del vector dirección es 2 centímetros. 2 por 10 menos 2 para convertir a metros, y todo al cuadrado. Simplificamos un poco, los 4pi se van, la mitad de 40 20, la mitad de 2 1. La magnitud entonces 10 a la menos 7, que nos queda 12 por 20, 240 por 10 a la menos 6 en el numerador, dividido para 2 al cuadrado 4 por 10 a la menos 2 al cuadrado 10 a la menos 4. Simplificamos cuarta 1, cuarta 60, y la magnitud nos queda 10 a la menos 7 por 60 por 10 a la menos 6. Exponentes de la misma base se suman. 60 por 10 elevado a la menos 7 menos 2 menos 9 teslas. O lo que es lo mismo, 60, el exponente menos 9 es nano, 60 nanoteslas. Esta sería la magnitud de nuestra densidad de campo que buscábamos. Con eso terminamos esta pequeña introducción a campos magnéticos. Si te gustó el video, por favor compártelo con tus amigos, y la próxima semana continuaremos con este tema. Muchas gracias por vernos.